Electrólisis es el proceso que separa dos elementos de un compuesto mediante el uso de electricidad. Para que los elementos se separen, deben de generar un estímulo adverso a cuando se unen dos elementos. Es decir, el anión, que es el átomo con carga negativa, debe liberar o ceder electrones para que el cátodo o catión capte esos electrones y se reduzca. Un ejemplo sencillo de electrólisis es cuando le aplicas electricidad al agua, sin interferencia de oxígeno. El agua comenzará a arder hasta convertirse en oxígeno y hidrógeno, pero para esto se requiere una corriente continua conectada a una batería. Además, el agua debe de ser ionizada para que cuando se genere pueda contener los iones y se pueda generar el proceso. Ionizar significa que la sustancia debe contener o producir iones, ya sean positivos o negativos. A la electrólisis también se le considera como una reacción redox, es decir, una reacción de oxidación-reducción, porque cuando se reduce el catión y se oxida el anión, es decir, que el anión pierde sus electrones y se hace igual a cero, y el catión capta o adquiere sus electrones, pero como tiene carga positiva, se anulan y se hace igual a cero. Es decir, que ambas tendrán estado de oxidación, lo cual es lo contrario a una reacción de composición de elementos o de unión. Antecedentes de la electrólisis. La electrólisis fue descubierta por el británico William Whewell, un gran científico, filósofo y autor de numerosos textos, que junto a Michael Faraday en el año de 1834 inventó el término electrólisis para definir el proceso de descomposición química de la corriente galvánica. A inicios del siglo XIX, esta palabra fue introducida rápidamente en los campos de química, mineralogía y metalurgia, por medio de una serie de experimentos en los cuales, al introducir electricidad en una sustancia, podían surgir diferentes tipos de descomposiciones, permitiendo conocer y entender los elementos de dicha sustancia. Otro antecedente de esta es la corriente galvánica, que fue descubierta en 1791 por Luigi Galvani. Fue el primero en utilizar la corriente eléctrica para su propia salud. Esta tiene como fin utilizada en muchos espacios, tiene más de 50 años utilizada por este fin. La electricidad también es una de los antecedentes principales de la electrólisis. La historia de la electricidad trata del estudio del descubrimiento de las leyes como fenómeno físico y la invención de dispositivos prácticos. La historia de la electricidad es una rama de la historia de la ciencia y la historia de la tecnología. Se ocupa del surgimiento y evolución, como se llama la rama de la tecnología, que se aplica a un campo científico que estudia los fenómenos eléctricos. La electrólisis, al ser un método de separación de elementos, ha sido utilizada a lo largo del tiempo para el uso y beneficio de los seres humanos. Dentro de las aplicaciones de este están las siguientes. La electrólisis, en primer lugar, se utiliza para la extracción de metales que no se encuentran en su estado puro en la naturaleza, como por ejemplo el aluminio, que solo se puede encontrar como óxido de aluminio o como bauxita, el manganeso o el sodio, que solo se puede encontrar combinado en el mar y en los lagos salinos. Al mismo tiempo, la electrólisis es utilizada para el refinado de elementos que poseen una gran cantidad de impurezas, para el tratamiento para protección anticorrosiva de metales,
para proteger tuberías, cascos de buques y evitar su descomposición, dar acabados u obtener superficies duras en los objetos que lo ameriten, fabricación de joyas y los famosos bañados en oro o bañados en plata, para remover las grasas y el aceite de las aguas residuales. Se utiliza también para el tratamiento de grandes caudales y fluentes, entre muchas otras aplicaciones. En conjunto con lo mencionado anteriormente, entre sus ventajas podemos encontrar que dicho proceso no deja ningún residuo en el medio ambiente y por ende no aporta al cambio climático. Sin embargo, actualmente el precio de la producción del hidrógeno es muy elevado, pero con los últimos avances se considera que esto disminuirá de manera significativa. Entre los últimos avances de la electrólisis, los científicos han hecho un descubrimiento importante en el proceso de extracción del hidrógeno del agua. En la actualidad, la electrólisis usa corriente eléctrica para dividir los enlaces entre los átomos del agua, liberando hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, si la corriente eléctrica para el proceso de electrólisis se genera a través de fuentes renovables, como es la energía eólica o la solar, todo el proceso no libera carbono a la atmósfera, por lo que no contribuye al cambio climático, como se dijo anteriormente. Por otra parte, otro avance en dicha división podría ayudar a que la energía renovable sea rentable, incluso cuando el sol no brilla y el viento no sopla. El uso de energía solar y eólica, cuando está disponible para la división del agua, ofrece una forma de almacenar energía en forma de combustible de hidrógeno. Por otro lado, la mayor parte de la división del agua en la actualidad es costoso y funciona en condiciones muy ácidas, que requieren de catalizadores de metales preciosos, así como placas de metal resistentes a la corrosión. Pero se trabajó para resolver este problema utilizando un electrolizador de membrana de intercambio aniónico, lo que no necesita un catalizador a base de metales preciosos. Cabe mencionar que el hidrógeno obtenido mediante el proceso de división del agua que funciona con electricidad a partir de energía renovable tiene muchos beneficios económicos y ambientales. Este también se puede utilizar en vehículos comerciales de larga distancia y como sustituto de los combustibles de aviación tradicionales. Este es un proceso de mucha importancia y que ha cambiado la forma de fabricar muchos materiales en la industria, empezando por la fácil obtención de elementos que se utilizan mucho en nuestra vida cotidiana, como el cobre, el aluminio, manganeso, entre otras cosas. Además, reduce costos y tiempo en la creación de objetos y productos. Gracias a esto, las herramientas que utilizamos día a día son más accesibles y tienen mayor durabilidad. El aluminio, por ejemplo, anteriormente era considerado como un metal semiprecioso a causa de su costo de fabricación, al ser muy elevado. Sin embargo, la electrólisis permite expandir sus aplicaciones y facilitar su obtención.